inteligentísimo, terminó la Universidad de Economía en UCLA, normalmente la gente termina con 22, terminó 1 año y medio antes. Iba a hacer su máster ahora y nuestros hijos han crecido y nuestros hijos han terminado su universidad, ahora van a hacer sus máster. Y hoy cuando llegamos a la mañana, la hermana me dijo, poniendo los cassettes de Damaris, me dijo, antes la hermana venía con usted y ayudaba a poner sus cassettes, dijo, ahora yo le pongo los cassettes de ella en la mesa. Y esta mañana quiero agradecer, pastor, de veras. Gracias por la oportunidad, pastora Cintia. Cuando Damaris vino conmigo a 2 años atrás, cuando fue el cumpleaños mío, y Damaris estaba aquí en la plataforma, la pastora Cintia profetizó y dijo, Dios ha puesto un libro para que usted escriba. Damaris acababa de empezar a escribir, ya estaba escribiendo, y confirmó lo que Damaris estaba escribiendo el libro, y eso fue un push, eso fue un boost, un empurrón que le dio a ella tremendo. Y eso quedó muy marcado, muy significativo, pastora, lo que usted dijo a Damaris. Y aquí tenemos el libro de Damaris, mujer, Dios te ha llamado. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, Dios cumplió. Es una mujer de Dios tremenda. Es un libro poderoso, hermano, para la familia, el hogar. Usted lo puede llevar, estamos allá atrás, usted verá experiencias tremendas. Ella ha viajado conmigo a todos los continentes del mundo. Le debo a ella la educación de Catherine Jr. porque he estado siempre viajando. Cuando estoy en la casa, entonces he ayudado en la educación de Catherine Jr., pero como he viajado todo el tiempo, Damaris educó a nuestros hijos de una manera extraordinaria. No viniera esta mañana porque Catherine Jr. están dando su clase en la escuela dominical, en nuestra iglesia de las Asambleas de Dios. Entonces no vinieron esta mañana. Y es un libro tremendo, hermano. Dios puso en el corazón de Damaris que escribiera este libro, y un libro de grandes experiencias y de cómo fundamentar nuestra casa en la palabra de Dios. También está sus CDs, 8 mensajes de crecimiento y edificación espiritual, también está ahí atrás, y 2 DVDs que ella lo ha editado, buscando la llenura del Espíritu y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted puede llevar un libro o un DVD por 20 o 3 por 50 y usted gana este CD, 7 principios bíblicos para su bendición financiera. Ya Damaris tiene su libro y sus CDs y sus DVDs, y ya me está quitando la chamba, hermanos. Despacito ya está quitando la chamba. Estoy muy orgulloso de ella, la verdad. El año que viene hacemos 25 años de casados y quiero casarme de vuelta contigo, amor. Quiero casarme de vuelta contigo. La amo más hoy lo que la quise ayer, y la querré más mañana lo que la quiero hoy. Qué palabras, hermano, qué palabras, como decía Cantinflas. Hermanos, un gran gusto, de verdad, un gran honor poder estar con ustedes esta mañana. Gracias, pastor, por la amistad. Gracias, pastora, por su palabra que usted dio aquel día, que fue algo extraordinario. Y gracias por la iglesia, por orar por mí cuando estaba en Nueva York en la tormenta. Allí ya voy a compartir en abril, cuando estaremos con ustedes. Y es un gusto dejar el culto a mi esposa, Damaris. Sí, cierto. Antes voy a pedir al pastor y su esposa, perdón, me había pasado, que pasen aquí. Voy a pedir al pastor que ore y dedique este libro al Señor. Acaba de salir, que sea una bendición para todo aquel que lo lee. Una hermana, el otro día fuimos a una iglesia y dije, hermano, cuando obtuve el libro estaba pasando una necesidad muy grande y lo abrí y dio exactamente en un lugar donde yo necesitaba más. Otra hermana dijo que cuando leyó solo el título, Mujer, Dios te ha llamado, empezó a llorar, que Dios la había llamado a muchos años atrás con el mismo nombre, Mujer, Dios te ha llamado, y no había obedecido el llamado de Dios, fíjese, y Dios le estaba reviviendo de vuelta el llamado. Pastor, si usted pudiera orar por ese libro y dedicarlo al Señor, por favor. Sí. Ok, nos ponemos de pie, hermanos, todos, y vamos a extender nuestras manos. Y no solamente es un libro, pero sabe que es un mensaje de Dios que podemos enviar, una predicación que podemos enviar a diferentes vidas. No la podemos tener físicamente en cada hogar, pero podemos poner la palabra de Dios en las manos de cada persona en cada hogar. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por el privilegio, Señor, de poder conectado, Señor, a tu sierva con esta casa espiritual, y la oportunidad que nos permites, oh Dios, de imponer manos sobre este libro, Señor.
aunque físicamente son páginas, pero es tu palabra inspirada, Señor, en forma de tinta, Señor, y el contenido que tiene el poder, la revelación, Señor, y que tiene la bendición para todo aquel que la lea, Padre, que resalte la palabra escrita, Señor, como relámpagos en sus corazones, conmoviendo, dirigiendo, Señor. Pedimos también, Señor amado, una gracia, Señor, sobre este libro, Señor, sobre la vida de tu sierva, Padre, que corra, Señor, como ríos de agua viva, Padre, Padre Santo, porque tú has puesto el querer como el hacer, y tu sierva ha obedecido en terminarlo. Ahora está en ti, Señor, a que la distribuidora, Señor, a que el consumidor, Señor, oh Padre, vaya hacia esto que tú has puesto, Señor, en la vida de tu sierva, Padre. Te pido igualmente, Señor, por gracia sobre su vida, sobre el ministerio de ellos, Padre, que tú continuamente, Señor, los sigas usando para que bendigan tu cuerpo, para que bendigan tu reino, Señor amado. Oh Dios, y damos gracias por la oportunidad que tú nos permites a esta casa espiritual, Señor, de dedicar el proyecto que tú le pusiste a tu sierva en un tiempo, Señor, en un día, Padre. Y Señor, tú eres fiel, Señor. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo y somos testigos, Señor, que tu palabra que tú das, tú la cumples, porque tú eres fiel para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, hermanos. Gracias. También quiero dar gracias públicamente a la iglesia del pastor Javier, y ellos han sido fieles sembradores de nuestros misioneros. Ya tenemos 38 misioneros, ahora a empezar el año serán 40 misioneros que nuestro ministerio está sosteniendo en todos los continentes del mundo. Quiero agradecer eso también públicamente, porque la Biblia es clara. Cuando usted da, usted va a recibir también. Y tenemos los 40 misioneros, hemos puesto misioneros en China, hemos puesto en Turquía, hemos puesto en Myanmar. Joshua, nuestro hijo, fue a China el año pasado, tuvo grandes experiencias allá, misioneras con el Señor, y quiero agradecer a los pastores y a ustedes también por colaborar con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer, un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana ya en calidad de predicadora, porque estuve una vez aquí hace 2 años, pero para escuchar a mi esposo. Y hoy, gracias al pastor, a la pastora, por tener la amabilidad de invitarme y estar aquí con ustedes en esta mañana. Los veo un poquito serios, así que dése la mano al que está al lado y dígale: Dios te bendiga por estar aquí. Aleluya. Aleluya. Estaba sentada allí cuando llegué y le dije: Señor, confírmame lo que tú quieres que yo hable en esta mañana. Y el Señor me habló, le dije que el pastor de la iglesia diga una palabra que sea la que me confirme el mensaje. Y el pastor abrió hablando de Elías. Y precisamente eso es lo que yo voy a hablar, sobre Elías, el hombre de Dios tan grande que fue el profeta Elías. Si es tan amable, por favor, abra su Biblia en Primera de Reyes, en el libro Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17. Y cuando lo tengan, dicen un amén bien grande, para saber que ya todo el mundo está conectado allí. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1. Amén. Un hermano ya lo encontró. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a volverlo a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana presentamos tu palabra, Señor, delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que la llene y la lleve a nuestros corazones según la necesidad. Atamos todo poder contrario de las tinieblas que quiera venir a perturbar las mentes aquí. Queda atado ahora mismo, imposibilitado de actuar. Y declaramos que solamente el poder de Dios se mueve en este lugar para la gloria tuya, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
A manera de introducción del mensaje de esta mañana, vamos a decir que en aquel tiempo cuando el profeta Elías comenzó su ministerio, Israel, el reino de Israel, estaba en un caos total espiritualmente. Desde que comenzaron a reinar los reyes, cuando el reino se dividió, cuando el hijo de Salomón empezó a reinar, el reino quedó dividido y quedó el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, todos los reyes que se levantaron a gobernar, empezando por Jeroboam, ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ellos fueron contrarios a todo lo que Dios había establecido y comenzaron a ir detrás de dioses ajenos y comenzaron a llevar a Israel a la adoración de ídolos. Cuando llegó Elías, quien estaba en el turno del rey era el rey Acab. Y la Biblia dice que el rey Acab fue el peor de todos los reyes. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Ella era sacerdotisa de Baal, hija del rey de Sidón y sacerdote de Baal también. Por lo tanto, ella era princesa y sacerdotisa de Baal. Acab tomó la adoración a Baal como algo, como su Dios. Él fue más allá que todos los otros dioses. Él no fue solamente como otros dioses tomaban algo de esta adoración o algo de aquella adoración, sino que él tomó a Baal como su Dios. Él llevó a Israel a adorar a Baal. Acab hizo en Israel, en Samaria, templo para Baal. Hizo imágenes de Baal. Él hizo para poner los holocaustos en ofrenda a Baal. Él adoraba a Baal. Él se entregó a la adoración completa a Baal. Y en esta adoración que él hizo, él también llevó con él al pueblo de Israel. En este escenario de idolatría, de falta de fe, de no querer oír nada de lo que hablaba el Dios de Israel, de no querer oír nada de lo que Dios decía, ellos se fueron detrás de los ídolos, ignorando lo que la palabra de Dios le había dicho por medio de Moisés en los 10 mandamientos: no tendrás dioses delante de mí. Ellos ignoraron todo eso y fueron a tener adoración a otros ídolos. En este escenario se levanta Elías. En este escenario de incredulidad, de decadencia espiritual, aparece Elías. Elías aparece como el hombre de Dios, el hombre que tenía que llevar a Israel nuevamente a la adoración a Dios, el hombre que tenía que hacerle ver a ellos el pecado en que habían caído, el hombre que tenía que traer de vuelta el corazón de los israelitas para Dios. Pero era un momento de decadencia espiritual, era un momento donde el pueblo no razonaba. Ellos estaban metidos completamente a la adoración a este Dios. Aun cuando la adoración de Baal incluía mutilarse ellos mismos, incluía sacrificar niños a ellos, incluía la prostitución, aún así el pueblo de Israel no tomó eso como una forma de no querer adorar, sino que se volcaron todos a adorar a Baal. Elías entró en este escenario y Elías entra y él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En primer lugar, Elías se muestra como un hombre de Dios. Elías entra a este escenario de incredulidad, de idolatría, como un hombre de Dios. Elías entra y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Él se muestra como un hombre de Dios. Elías entra al escenario con una brillante declaración: vive Jehová, Dios de Israel. Con esta declaración Elías le estaba queriendo dejar saber al pueblo de Israel dos cosas. Primero, que solo Jehová era el Dios de Israel, solo Él era el Dios vivo, solo era el Dios poderoso, solo Jehová era el Dios grande, el creador de todo. Él estaba diciendo: Israel, despierta. Es solo Jehová el verdadero Dios. No hay otro Dios para nosotros. En segundo lugar, él estaba diciendo: el único Dios de Israel es Jehová. Elías estaba queriendo traer el despertamiento espiritual del pueblo, a que se dieran cuenta que solo había un Dios a quien ellos debían adorar. Quizás el Espíritu de Dios que le reveló a Moisés
el nombre de Jehová para revelárselo al pueblo de Israel, se lo reveló a Elías en ese momento, porque fue cuando Dios habló a Moisés para revelar su nombre al pueblo de Israel. Y si usted va conmigo a Éxodo en el capítulo 3, el versículo 15, cuando Dios se muestra al pueblo de Israel y le hace conocer su nombre por medio de Moisés, Él le dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Quizás el mismo espíritu que actuó en Moisés habló a Elías para que él revelara su nombre al pueblo, para que ellos despertaran de aquel sueño, para que ellos despertaran de aquella idolatría. Y Elías le estaba diciendo: despierten, nosotros no pertenecemos a otro Dios, nosotros no pertenecemos a nadie más, nosotros somos del Dios Todopoderoso, el Creador de todos, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el que nos llamó, el que llamó a nuestros padres. Él estaba queriendo que el pueblo recordara que Dios había llamado a Abraham de su tierra de adoración a otros ídolos y lo había sacado para ser un pueblo especial de ellos. Él le estaba recordando que el Dios Todopoderoso era el que se le había revelado a Abraham como el Shaddai, como el Dios omnipotente, como el Todopoderoso. Él estaba recordando que no era Baal, que era el Dios de Abraham, el Dios de Israel, era Jehová de los ejércitos. Él estaba haciendo un llamado al pueblo de Israel: hey, ustedes no pertenecen a este Dios. No es este Dios Baal el que llamó a nuestros padres. No es ese Dios Baal quien formó al pueblo de Israel. Es el Dios del cielo, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que llamó a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Es a Él a quien nosotros debemos adorar. Él estaba queriendo llamar la atención del pueblo. Y Elías llama y se presenta con esta declaración: vive Jehová, el Dios de Israel. Él empieza hablando con una declaración sin tener ningún tipo de temor. Vive Jehová, el Dios de Israel. Yo no creo en Acab, yo no creo que este es el Dios nuestro. Yo declaro públicamente que este no es mi Dios. Vive Jehová, el Dios de Israel, el único y verdadero Dios. Es el Dios Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. Él comienza a hablarle y él le dice: recuérdense que este Dios fue el que nos sacó a nuestros padres de Egipto y los sacó con mano poderosa, con señales, quien abrió el mar para que pasaran como en tierra seca. Acuérdense que estamos morando en esta tierra porque fue Él quien nos dio esta tierra. No fue Baal, fue Jehová de los ejércitos. Él es el único Dios. A Él es al que nosotros debemos adorar. Elías comenzó a declarar quién era su Dios. Elías comenzó a declarar públicamente en medio de aquel pueblo pagano, en medio de aquel pueblo incrédulo, en medio de aquel pueblo idólatra, quién era su Dios. Y él dice: mi Dios no es Baal. El cristiano debe revelar quién es su Dios. ¿Estás tú dejando saber quién es tu Dios? ¿Estás tú dejando saber en el medio ambiente donde tú te mueves quién es tu Dios? ¿Estás tú dejando saber cuál es tu fe? ¿Estás tú dejando saber quién es al que tú adoras? ¿O en el domingo eres del Dios Todopoderoso y el lunes eres de otro Dios? ¿Cuál es tu posición? Elías entró declarando su posición. Él entró frente a un pueblo incrédulo, un pueblo idólatra, un pueblo que mataba a los profetas del Dios vivo. Y él dijo: vive Jehová, el Dios de Israel. Él dice: este es mi Dios. Él entró declarando quién era su Dios. Él entró declarando a quién él servía. Y él no se quedó allí, sino que él dice: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él no solamente
dice el Dios de Israel al que yo sirvo, al que yo creo, él dice, pero en cuya presencia estoy, dejando saber que él servía a un solo Dios, dejando saber a quién él adoraba, dejando saber a quién iba su adoración, aquel que toda la adoración merece, al creador de todas las cosas, aquel que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, aquel que había llamado a Abraham, aquel Dios era que él adoraba. Y Elías lo deja claro y él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. El pecado de Acab y de Jezabel había sido el llevar a la adoración a todo el pueblo de Israel a adorar a Baal. Ellos habían llevado al pueblo a adorar a Baal. Jezabel, secundada por Acab, habían mandado a matar a los profetas del Jehová. Ellos habían mandado a matar los verdaderos profetas del Dios vivo. Y Elías se presenta sin temor. Elías se presenta y abre la cortina y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo soy uno de esos profetas. Yo soy uno de los que queda diciendo que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Él se presenta acá con esa valentía. Él se presenta acá con esa disposición de hablar la verdad sin temor. Él sabía que podían matarlo. Él sabía que habían matado a los otros profetas, pero él sin miedo alguno se presenta y declara que él servía al Dios vivo, que él servía al Dios de Israel, que él no iba a adorar a ningún Baal, que él tenía un solo Dios a quien él servía. A veces nosotros nos intimidamos por el medio ambiente en que estamos viviendo, en el trabajo, en la escuela, por los vecinos, por los familiares que no creen. Y a veces en nuestra intimidación nos somos dados a hacer lo que ellos hacen, o somos dados a consentir lo que ellos hacen, o somos dados simplemente a callarnos. Pero Elías no se cayó. Elías no cayó su fe. Elías no cayó lo que él creía. Elías se paró valientemente a decir lo que era realmente cierto. ¿A quién deberían servir? ¿Estamos nosotros declarando a quién servimos? ¿Estamos nosotros realmente diciendo que pertenecemos a un Dios vivo? ¿Estamos nosotros verdaderamente parados como Elías se paró? ¿Será que en este año nuevo podemos ser un Elías? ¿Será que podemos vivir una vida como este varón de Dios? Aleluya. Pero Elías no solamente se quedó allí publicando a quien él servía, sino que en segundo lugar Elías se revela como un hombre de fe. Él se revela como un hombre de fe. Él dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto era una declaración grande, siendo que para los fenicios, para los cananeos, para aquella tierra que adoraban a Baal, Baal era el que daba la lluvia. Baal era al Dios que le atribuían la fertilidad. A Baal le atribuían el que venía lluvia y rocío. Sin embargo, Elías se para y dice, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Él está hablando, él entra revelándose como un hombre de fe. No habrá lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Elías comienza su ministerio con una tremenda declaración. No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Una fe, una verdadera fe anclada en Dios. Él conocía esa relación con Dios. Él tenía una íntima relación con Dios. Él sabía que lo que Dios le había dicho iba a ser. Él sabía que nada lo iba a parar de realizar lo que Dios le había dicho. Él entró al escenario con una declaración de firmeza, una declaración de conocimiento de quién era Jehová, una declaración de que había comunión entre él y Dios, una declaración que había una intimidad, que él estaba seguro que Dios iba a cumplir su palabra. Y él dice, no habrá lluvia ni rocío. Baal para los sidonios, para el pueblo cananeo, era un dios
grande porque le atribuían grandes poderes. Pero para los israelitas que se habían ido detrás de Baal, esto también era real. Ellos se habían olvidado de Dios. Ellos se habían tristemente olvidado del poder de Dios, del verdadero Dios. Y ellos también atribuían esta fertilidad a Baal. Ahora era un reto para Elías. No habrá lluvia, no habrá rocío. Él estaba declarando hambre sobre la tierra. Él estaba declarando que si no era por su palabra, Dios no iba a traer esa lluvia. Y aquello era un reto. La verdadera fe no mira las circunstancias, mira a Dios. Elías estaba mirando a Dios. Cuando usted entra en la oración y usted entra a pedir alguna cosa, puede ser que las circunstancias le estén diciendo todo negativo. Puede ser que usted esté orando por algo, pero usted no ve el resultado. Puede ser que usted esté orando y usted no ve que nada cambia. Y usted comienza a desanimarse y comienza a sentirse como que triste porque Dios no le responde, porque Dios no le ha escuchado. Pero Elías no tomó esto de mirar las circunstancias. Él no miró lo que el pueblo decía. Él no miró lo que ellos creían. Él miró a Dios y él habló según lo que Dios le había dicho. Y él dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Él tomó la autoridad de un creyente. Jesús en Marcos 11, en los versículos 22 y 23, declara esta palabra. Jesús dice: tened fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga sucederá. Fíjese bien, lo que diga. Elías entró y dijo: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Él no dijo: fíjense, no va a haber lluvia ni rocío porque Jehová lo ha dicho. Él dijo: no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra. Jesús en Marcos nos dice que si nosotros le decimos al monte, quítate y échate en el mar, Él nos lo obedecería. Jesús no estaba diciendo: ustedes, fíjense que yo les digo, ustedes van a tener que decir, Jesús dijo. Él dice: si tú dices, dígale al que está a tu lado, si tú dices lo que dices, recibes. Elías entró con una declaración de fe tremenda. Y él les dice: por mi palabra. Él tomó la autoridad del creyente. Él tenía una intimidad con Dios y él conocía que el poder de Dios había sido delegado a él para él hablar según el poder de Dios que actuaba en él. El creyente tiene ese mismo poder. El creyente tiene el poder de Dios en nosotros. Jesús dijo: lo que tú dices es lo que vas a recibir. No vas a tener que decir porque Jehová lo dice. Si tú le dices al monte, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Dile al monte, dile a la necesidad, dile lo que tú háblale, lo que tú hablas, eso es lo que tú recibes. Jesús dijo: si tú le dices al monte que se quite y se eche en el mar y no dudas, sino crees, lo que tú dices será hecho. Elías sabía este concepto. Él sabía que quien lo había llamado, quien lo había mandado a hablarle a Acab, era el Dios Todopoderoso. Elías entró a la presencia de Acab sin ser llamado. Elías entró a la presencia de Acab sin que le dijeran: ven que te vamos a hacer banquete. Él fue solamente y dijo la palabra: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra. Él conocía el concepto de autoridad. Él tomó la autoridad del creyente. Nosotros como creyentes tenemos autoridad. Tenemos la autoridad de Cristo en nosotros. Tenemos la autoridad del Señor en nosotros. Jesús dijo en Lucas 10:19 que Él nos dio autoridad
sobre toda la fuerza del enemigo y que nada nos dañaría. Él nos dio autoridad, nos dio potestad. Potestad es igual a autoridad. Jesús nos delegó autoridad. Él tomó de su autoridad y la impuso en nosotros. Él ha dado autoridad al creyente. Él le ha dado potestad al creyente sobre toda fuerza del enemigo. Y él dijo, y nada os dañará. Elías tenía este mismo concepto. Él tenía tanta intimidad con Dios que él conocía que la autoridad y el poder de Dios le había sido delegado a él como profeta, y que lo que él decía iba a suceder porque la autoridad de Dios estaba en él. Nosotros tenemos autoridad, pero a veces no la usamos. Jesús nos ha dado la autoridad. Jesús nos ha dado su poder en su nombre. Tenemos la autoridad en su nombre, pero a veces no la usamos. Estamos orando y ayunando, quizás en desesperación, en angustia, pidiéndole al Señor y rogándole al Señor, pero no nos damos cuenta que hay una autoridad puesta en nosotros, que el Señor nos está diciendo, di la palabra y os obedecerá. Cuando Moisés estaba frente al mar, llegaron a un punto donde para el hombre era imposible todo. Los egipcios venían detrás, por al lado había un precipicio y delante estaba el mar. No sabían qué hacer. Moisés fue a mirar a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Una vara. Esa vara significaba autoridad. Esa vara significaba poder. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti como creyente? ¿Qué es lo que tú tienes? Elías conocía el poder que él tenía. Él estaba hablando según el poder que había recibido de Dios. Tú tienes ese mismo poder. ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué estás ahí estancado, llorando, triste, preocupado, si en ti hay poder? Jesús dijo, di la palabra. Aleluya. Cuando Jesús estaba con aquel centurión, aquel hombre conocía lo que era la autoridad. Él dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Jesús en Marcos nos está diciendo lo mismo. Lo que tú dices al monte. ¿Cuál es el monte que te está angustiando en esta mañana? El monte significa problema. El monte significa situaciones difíciles. ¿Cuál es el monte que te está deteniendo a ti? ¿Cuál es el monte que te está haciendo retroceder en tu vida cristiana? ¿Cuál es el monte que te está haciendo tambalear? ¿Cuál es el monte que te está haciendo entristecer? ¿Cuál es el monte que no te deja estar en la presencia de Dios en adoración? ¿Cuál es ese monte? Jesús te está diciendo, dile al monte lo que tú dices, lo que tú dices, lo que tú dices. Aleluya, aleluya. Elías tomó la autoridad del creyente y actuó en ella, pero Elías también tomó la acción. No solamente es decir la palabra, sino es caminar en la palabra. No solamente es decir, porque yo creo y lo digo, sino es caminar en lo que tú crees. Caminar en lo que tú has creído. Cuando Jesús estaba en la tormenta y Pedro estaba en el barco y la tormenta llevaba el barco de allá para acá, cuando Pedro le dijo, si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti, y Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó mirando a Jesús, caminando en lo que él había dicho, que creía que él era, que creía quién era el que le decía, ven. Él se bajó y caminó. Cuando Elías le dijo a Acab y al pueblo de Israel, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia, él lo dijo en fe, creyendo que iba a ser. Ahora, cuando empezó la sequía, cuando empezó a tener la sed de todo el mundo, no tenía ni agua ni comida, había hambre en la tierra. Elías luego se aparece y toma la acción. Él le dice, vamos a ver quién es realmente Dios.
y convoca a todos los profetas de Baal al monte Carmelo. Y cuando los lleva allí y le pide a Dios que baje fuego del cielo para que el pueblo de Israel viera, Dios contestó con fuego y inmediatamente él le dice a Acab: ¿sabes qué, Acab? Apúrate, corre, porque una lluvia grande se oye. Ahora, si usted tiene su Biblia abierta ahí, miren el capítulo 18, en los versículos 41, 42, lo que dice. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. En tercer lugar, Elías se muestra como un hombre de oración. Fíjese bien, cuando Elías le dijo a Acab que subiera y comiera y bebiera, no había ninguna señal de lluvia. Elías le dice: come y bebe y huye porque viene agua. Pero no había señal de agua. No había señal ninguna de que había una nube negra que dijera va a llover. Elías estaba hablando con fe, pero Elías se fue a orar. Elías se fue a orar. Elías no solamente se quedó diciendo sube, él se fue a orar. Quiere decir, hermanos, que quizás usted está orando por algo y usted no ve nada. Pero eso no es señal de que usted deje de orar, o que usted desista, o que usted diga Dios no lo quiere, o Dios no me lo quiere dar. Eso quiere decir que hay que seguir orando con perseverancia. Elías se fue a orar, subió al monte y se puso a orar. Elías habló que venía la lluvia, pero no había señal de lluvia. Quizás usted tiene una palabra rema de Dios para algo que usted está pidiendo. Quizás usted tiene una palabra profética de Dios para algo de su vida que usted está pidiendo. Quizás usted tiene una visión, algo que Dios le ha dado, pero no hay manifestación alguna que se va a cumplir. Eso no quiere decir que usted tiene que dejar de orar. Es cuando más tienes que orar. Aun cuando Dios te ha dado la palabra, usted tiene que doblar de las rodillas y perseverar en la oración hasta que se manifieste en el mundo físico. Ve aquí, versículo 43 al 45. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él lo volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Fíjese bien, otra vez él dijo: dile a Acab. Él se permaneció en la rodilla. Mandó al siervo una vez, no hay nada. Mandó al siervo la 2ª vez, no hay nada. ¿Cuántas veces usted en las rodillas ha estado mirando a ver si cambia la circunstancia de su problema? ¿Cuántas veces usted en la oración se levanta con una fe fervorosa, pero la situación empeoró? ¿Cuántas veces? Pero Elías no se debilitó en su fe al oír que el criado le decía: el sol brilla más que cualquier otro día. No hay nubes en el cielo. Todo dice que no va a llover. Él se creyó, él se quedó en oración creyendo: vuelve, vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a la 7ª vez. ¿Cuántas veces se zambulló Naamán en el río Jordán? 7 veces. No fue la primera, no fue a la 2ª, sino a la 7ª vez. No quiere decir que si a la primera Dios no te ha contestado es porque no te va a contestar. Pero tienes que perseverar en la oración. Elías nos enseña un carácter de perseverancia en la oración, de fe, de confianza, de intimidad con Dios. Elías nos enseña un carácter de creerle a Dios y creerle a Dios aun cuando no haya nada que diga lo contrario, lo que uno está esperando. Creerle a Dios. Elías
mandó al criado una y otra vez para ver si había cambiado algo. Y Elías no es diferente a nosotros. El Santiago dice en su epístola que Elías era semejante a nosotros, con las mismas pasiones, con los mismos problemas que nosotros somos. Él era humano, pero él dijo: no va a llover, y no llovió. Y luego dijo: va a llover, y llovió. Elías era un hombre de fe, aun cuando era semejante a nosotros, pero había una diferencia. Él creía en el Dios Todopoderoso. Él tenía una confianza en el Dios Todopoderoso. Él tenía una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Él lo conocía y él sabía que ese Dios no iba a fallar. Elías se fue a orar. Y Elías, quizás usted diga: sí, hermano, pero Elías tenía palabra de Dios de que no iba a llover. Elías tenía la palabra, Dios le dijo, él lo oyó. Pero hermanos, nosotros también tenemos la palabra. Jesús nos dijo en Mateo 7 que pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esta promesa es la llave de la oración, porque él dice: todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Cuando nosotros leemos esas promesas en la Biblia, es como si Dios mismo nos estuviera hablando cara a cara, como si Él nos estuviera diciendo lo mismo que Él le dijo a Elías: no va a llover, o va a llover. Cuando Dios nos dice: pide, porque el que pide recibe, es porque el que te está diciendo: yo te voy a contestar, yo te voy a proveer, yo te voy a dar, yo voy a cambiar ese problema, yo voy a cambiar, pero solo tienes que pedir, solo tienes que actuar en esa palabra, solo tienes que creerla. Cuando nosotros creemos la palabra, cuando nosotros actuamos en ella, estamos haciendo lo mismo que hizo Elías. Estamos obrando de la misma manera, porque es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento Él le hablaba audible, pero ahora Él nos habla a través de la palabra. Ahora Él nos habla a través de la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, si son espíritu y son vida, no son mentiras, son verdaderas, es real, es cierto. Ciertamente lo vamos a ver, ciertamente lo vamos a tener. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Lo que decimos, recibimos. Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y lo que él dijo, vino. Y vino un tremendo aguacero y comenzó a llover por la palabra de él. Pero ahora, en cuarto lugar, vemos a este hombre de Dios esconderse en una cueva. Este hombre de Dios que se presentó delante de Acab sin ser llamado, que se presentó con valor, que se presentó y dijo: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Ahora este hombre de Dios se esconde en una cueva. Yo no creo personalmente que a Elías tenía miedo de Jezabel, porque Elías, si nosotros nos detenemos a pensar, Elías se presentó delante de ellos con valor. Elías sabía que ellos habían mandado a matar a los profetas. Él sabía que él estaba corriendo peligro de muerte, pero él se presentó con valor delante de Acab para declarar que su fe era en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Y él habló en fe la palabra y él actuó en la palabra. Pero ahora nosotros vemos al profeta esconderse en una cueva. Los resultados de una gran victoria pueden llegar a ser una nueva época para la derrota. Lo que pasaba con Elías era que estaba desilusionado. Elías estaba entristecido, porque la tarea de Elías era llevar al pueblo de Israel a volver a la adoración a Dios. Pero cuando Elías vio
que Él habló la palabra, que Él hizo llover, que hubo sequía, que mató a los 450 profetas de Baal. Ahora la cosa se puso peor, porque Israel no cambió. Israel no se volvió a Dios. Israel seguía adorando a Baal, y aún ahora Jezabel quería matarlo. Lea conmigo allí en el capítulo 19, los versículos del 1 al 4. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando él miró lo que estaba sucediendo, Elías tuvo un desánimo. Elías se sintió desanimado, frustrado, alicaído, como decimos. Estaba triste porque él no vio nada de lo que él había predicado, nada de lo que él había hecho. Elías vio que su ministerio empezó en floreció, pero se acabó. Elías no veía que el pueblo había vuelto a Dios. Elías veía todo lo malo. ¿Cuántas veces nosotros no vemos el resultado que queremos ver y nos sentimos felices? ¿Cuántas veces ya no queremos llorar, ni leer la Biblia, ni venir a la iglesia, y comenzamos a sentirnos poquito a poco un enfriamiento en nuestra vida espiritual? Porque no hemos visto lo que nosotros queríamos, porque no hemos visto el resultado de nuestra oración, porque no hemos visto nada de lo que nosotros habíamos pedido. Y el enemigo comienza a hablar en nuestra mente, y nosotros comenzamos a estar de acuerdo con esos pensamientos negativos, y comenzamos a ir para atrás, a ir para atrás, a ir para atrás. Elías se sentía así. Elías se sentía frustrado, de tal manera que quería morirse. Mire lo que dice el versículo 19 del 5 al 9. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba deprimido el hombre. Lo tocó, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. El ángel viene y le dice: Elías, esto no es para que tú estés así. Levántate, come, porque todavía tu misión no se ha terminado. Todavía tu ministerio aquí no se acabó. Tú quizás no has visto lo que tú estabas pidiendo, pero eso no quiere decir que Dios no te ha contestado. Elías, mira, tú no estás luchando contra sangre y carne. Tu lucha son con principados que están actuando en estas regiones. Tu lucha es con principados grandes. Todavía tu misión no termina. Tú tienes que seguir. No porque no has visto lo que tú querías ver, lo que Dios te había mandado hacer, no quiere decir que Dios no te ha contestado. Cuando Daniel estaba orando porque quería saber lo que decía aquella visión, Daniel entendió en el capítulo 10 de Daniel, usted puede ver lo que él dice. Él entendió que la visión era buena, pero se dio cuenta que el conflicto era grande. Y entonces Daniel dijo: aquí hay que ayunar. Y declaró ayuno por 21 días. Y estando en ayuno al hacer los 21 días, el ángel vino y le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer día
que dispusiste tu corazón a buscarme, yo fui enviado para traerte la respuesta. Pero hubo un conflicto. El príncipe de Persia se atravesó y no dejó que yo llegara a ti. Cuando nosotros estamos orando, desde el primer momento que oramos, Dios nos oye. Porque la Biblia declara, claman los justos y Jehová los oye. Y nosotros somos justos. Tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Cuando nosotros oramos, Él nos oye. Pero así como Daniel, también hay interrupciones. El diablo bloquea. Viene a ponerte duda, viene a ponerte pensamientos contrarios, viene a ponerte desánimo, viene a quitar la semilla de fe para que tú dudes en tu corazón y robarte así la promesa. De la misma manera el ángel le dice, Elías, todavía tú no has acabado. Elías, despiértate y come. Elías, fortalécete y sube. Pero Elías comió aquella comida la primera vez y se volvió a dormir. Señal de depresión. Elías se comió aquella comida y bueno, comenzó a caminar y caminó hacia el monte de Dios. Hacia el monte de Dios fue caminando Elías, pero llegó al monte y no buscó a Dios. Llegó al monte y no se tiró de rodillas a hablar con Dios. Llegó al monte y se metió en una cueva. ¿Estás tú en una cueva de depresión en esta mañana porque no has visto el resultado que tú quieres ver? Elías subió al monte de Dios, pero Elías no buscó a Dios. Elías no fue a hablar con Dios. Elías fue a esconderse en una cueva lleno de depresión, de desánimo, lleno de ya no tenía ganas de nada. Y Dios vino a hablar con Elías. Dios viene a hablar con Elías y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Estas palabras representan que Dios le llama como un reclamo a Elías. Elías, ¿qué haces ahí? Yo te dije que subieras al monte, pero tú no estás en mi presencia. Tú no estás en la oración. Elías, ¿qué haces en esa condición de desánimo? Elías, ¿qué haces en esa condición de falta de fe? Elías, ¿qué haces en esa condición queriendo morirte? Yo no te llamé para eso. Ese no es el carácter que yo te he enseñado. Elías, ¿qué haces ahí? Y enseguida venimos a justificarnos. Cuando Dios nos dice a nosotros una palabra porque estamos fuera de donde debemos estar, enseguida comenzamos a justificarnos y empezamos a decir porque me criticaron en lo que yo hacía, porque no me tuvieron valor en lo que yo hacía, porque yo me sacrifiqué y nadie me dio valor, porque yo hice esto y nadie me reconoció. Por eso es que yo no quiero hacerlo, por eso es que yo no puedo hacerlo, por eso que ya dejé todo. Elías, ¿qué haces ahí? Es una palabra de Dios diciéndole, no fue a eso a lo que yo te llamé. No fue a eso a lo que yo te llamé. Gracias. Yo te he llamado con otro propósito, Elías. No es para meterte en una cueva. Y respondió Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías comenzó a justificarse. Bueno, yo estoy aquí, Señor, porque yo vine para esconderme, porque Jezabel dijo que me iba a matar, y yo tuve un celo por ti, Señor, porque yo soy el único que queda. Pero nosotros no vemos que el Señor le dijo, sabes, Elías, escóndete, que yo te voy a cuidar. El Señor le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es la condición tuya en esta mañana? ¿Estás tú adentro de la cueva? ¿Has venido al monte de Dios pero no has entrado en oración con Dios?
No has venido a buscar a Dios. Quizás viniste para cumplir un requisito. Quizás viniste para cumplir con el pastor. Quizás viniste por el qué dirán. Pero ¿estás tú en el monte de Dios, en comunión con Dios? ¿O estás tú dentro de la cueva en desánimo, en desaliento, en frustración, en tristeza, en enemistad, en contienda? ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Estás tú en esa condición que estaba Elías? El gran hombre de Dios, el que hizo cerrarse los cielos y haber una gran sequía, y luego el que habló y los cielos se abrieron, el que hizo que Dios descendiera cielo de fuego del cielo y quemara el holocausto. El gran hombre de Dios también, como nosotros, entró en frustración. También como nosotros entró en desánimo. ¿Estás tú como Elías? ¿No has visto lo que tú quieres ver y te has desanimado? ¿Has oído que te han criticado y te has desanimado? ¿Has querido hacer una obra y no has podido hacer como tú querías y te has desanimado? ¿Te has entristecido en tu espíritu? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás en el monte de Dios en plena comunión con Él o estás escondido en una cueva? Dios le responde a Elías y le dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios nos dice a nosotros, no es para estar en esa condición. Sal fuera de la cueva, sal fuera del desaliento, sal fuera de esa frustración, sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Yo quiero hablar contigo, yo quiero llenarte de mí. Yo quiero darte mi gozo, yo quiero darte mi paz, yo quiero darte lo que es mío, lo que a ti te pertenece como hijo. Yo quiero llenarte de mí en tu vida. Salte fuera de la cueva y ven a hablar conmigo. Porque yo soy, le dice el Señor, el que da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna fuerza. Yo soy el que te sostiene por tu mano. Yo soy el que te dice no temas, yo te ayudo. Yo soy el que te dice cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te anegarán. Yo soy el Dios todopoderoso, quien abrió el mar y abriré el mar de tus problemas para ti cada vez que tú lo necesites. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces mirando los problemas? ¿Qué haces mirando las situaciones difíciles? ¿Qué haces mirando las situaciones adversas? Comienza a verme a mí. Comienza a hablar conmigo. Ten intimidad conmigo. Comienza a conocerme como yo soy, para que puedas hablar la palabra en fe y ese mar se abra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. En medio de los problemas que nosotros enfrentamos, tenemos que reconocer que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, pensamientos que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros estamos orando, puede ser que inmediatamente no vemos los resultados. A veces se demoran y se demoran años. Pero en medio de esa situación, nosotros debemos seguir doblando la rodilla y decirle: Señor, yo sé en quién he creído. Yo sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé, Señor, que tú eres Jehová mi pastor y que nada me faltará. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo no veo nada, pero yo sé, Señor, que por medio de esta senda yo voy a pasar, y voy a pasar sin quemarme. Voy a pasar sin mojarme en medio de esa
esa tempestad voy a pasar caminando firme, porque sé que tú estás conmigo. Tu presencia está conmigo. Tu presencia está en medio mío. Tú estás en mí, Señor. Y voy caminando sin temor, porque yo sé que tú estás conmigo. Dios te está diciendo en esta mañana, ¿qué haces ahí en esa cueva? ¿No te he dado mi palabra? ¿No te he mostrado mi poder en muchas ocasiones? ¿Qué haces en esa situación? ¿Qué haces en esa cueva? Frustración, desánimo, depresión, tristeza, enemistades, pleitos, problemas económicos, problemas familiares. ¿Qué haces en esa cueva? Ven al monte de Dios y habla conmigo. Habla conmigo.